y sostenimiento de la familia. O sea, ahí tenemos que subrayar que es una institución jurídico-social y por la cual se va a destinar uno o más bienes. Puede ser uno o más, pero esto quiere decir que si es uno o más, porque va a haber un valor máximo. Vamos a ver cuál es ese valor máximo. Y entonces puede hacer de que dentro de ese valor máximo pueda incluirse un bien o dos. Entonces, ahí pues en el artículo 352 tenemos la definición clara que es la institución jurídico-social por la cual se destina uno o más bienes a la protección del hogar y sostenimiento de la familia. ¿De dónde se originó el patrimonio familiar? Y esto pues claramente se le considera como una institución del derecho real. Cuando hablamos del derecho real, estamos hablando de derecho de cosas. Eso ya lo van a empezar a ver en el segundo semestre. Entonces, ese derecho de cosas, pero que va a estar ubicado dentro del derecho de familia. Este va a estar orientado hacia el amparo familiar que se instituye a favor de determinados bienes que constituyen el patrimonio de una unidad familiar con la finalidad de su preservación, desarrollo y protección socioeconómica. O sea, que va a decidir un jefe de familia que debe de constituir un patrimonio familiar para que ese bien proteja la habitación y el sostenimiento de la familia para esa preservación y esa protección socioeconómica. Extrayendo de ello, pues, de que no vaya a ser al constituirse en patrimonio familiar, ese bien no vaya a ser embargado y para ello vamos a ver las características que tenga realmente el patrimonio familiar. O sea, que cuando hablamos de la naturaleza jurídica, esta está dirigida a la afectación de un bien. O sea, se afecta un bien inmueble, o sea que hay una acción in rem y la acción in rem de cosas recae precisamente sobre las cosas. Entonces, hay una afectación de esta para que haya un beneficio para ciertas personas que en este momento va a recaer sobre los sujetos de la familia. Por lo tanto, el patrimonio familiar no es un patrimonio autónomo, sino que es un patrimonio afectado con un gravamen. O sea, va a tener un impuesto en el cual se tenga que inscribir para que este bien esté protegido y solo se utilice para esa protección de la familia. ¿Qué bienes sobre los cuales se puede constituir? Entonces, leamos el artículo 353. Buenas tardes, licenciado. Artículo 353. Bienes sobre los cuales puede constituirse las casas de habitación, los predios o parcelas cultivables, los establecimientos industriales y comerciales que sean objeto de explotación familiar. Pueden constituir el patrimonio de familia siempre que su valor no exceda de la cantidad máxima fijada en este capítulo. O sea, aún no sabemos cuál es la cantidad máxima. O sea, que va a haber casas de habitación, pueden haber predios o parcelas cultivables,
o establecimientos industriales y comerciales que sean objeto de explotación familiar. Aquí nos dice siempre que su valor no exceda del valor de que está establecido en la ley, que va a ser de 100,000 quetzales. No puede exceder de 100,000 quetzales, tal y como está establecido en el artículo 355. Leamos el 355 de una vez. ¿Quiere que lo apoye, Por Lick? En el favor. 355, artículo 355, valor máximo del patrimonio. No puede establecerse patrimonio familiar que exceda de 100,000 quetzales en el momento de su constitución. O sea que no puede haber algo que cueste 100,001. No puede pasar de 100,000. Sí, Lo continúo, sí, termino. por favor. Bueno, cuando el valor de los bienes afectos haya sido inferior a dicha suma, podrá ampliarse hasta llegar a ese valor, sujetándose la ampliación al mismo procedimiento que para su constitución. O sea que puede ser de que haya una parcela o un terrenito que solo cueste 50,000 y que pueda llenarse con otro de otros 50,000. O sea, el valor máximo no puede exceder de 100,000 quetzales. Puede constituirlo por menos si al principio y poco a poco podría ir agregándose, pero lo importante es que ya va a haber un bien con una afectación y esos bienes pueden ser casas de habitación, los predios o parcelas cultivables, establecimientos industriales y comerciales, siempre que su valor de cada uno de ellos no exceda de 100,000 quetzales. El patrimonio familiar no puede excederse de 100,000 quetzales. Ahora bien, ¿quiénes? Ya sabemos qué cosas. Ahora, ¿quiénes pueden constituir patrimonio familiar? Pues solo va a poder constituirse un solo patrimonio para cada familia. No se puede constituir este bien, vamos a constituir el patrimonio familia y este otro, vamos a constituir otro patrimonio familiar. No, solo puede constituirse un patrimonio para cada familia. ¿Quién es el padre o madre sobre sus bienes propios? Aquí es donde usted tiene que recordar cuáles son los bienes propios de cada uno de los que que van a contraer matrimonio, cuando estuvimos hablando del régimen económico del matrimonio. Y marido y mujer sobre bienes comunes del patrimonio conyugal. Ya establecido el patrimonio conyugal, entonces también ya el marido y mujer sobre esos bienes comunes. Y también puede ser por tercera persona que lo otorgue y lo entregue a título de donación o de un legado. Entonces, en el artículo 354, pues está más que específico. En la imagen dice que solo puede fundarse un patrimonio para cada familia. Lo subraya. ¿Y por quiénes? Por el padre o la madre sobre sus bienes propios o por marido y mujer sobre bienes comunes de la sociedad conyugal. También puede constituirse por un tercero a título de donación o legado. Entonces, ahí vamos. ¿Qué características vamos a encontrar en esta figura del patrimonio? Desde el momento que se constituye, o sea, cuando se constituye patrimonio familiar, se van a generar sobre el inmueble una serie de efectos jurídicos que van a caracterizar a esta institución jurídica. O sea, sobre el bien inmueble al cual se le va a afectar,
va a dar una serie de efectos jurídicos de la cual es muy característica esta institución jurídica. Y entonces va a haber indivisibilidad, inalienabilidad, inembargabilidad, inejecutabilidad e ingravabilidad. El artículo 356 así lo establece. Leámoslo, por favor, y lo subrayamos. ¿Alguien que lo lea? Artículo 356. Los bienes constituidos en patrimonio familiar son indivisibles, inalienables, inembargables y no podrán estar grabados ni grabarse, salvo el caso de servidumbre. De servidumbre. Y no pueden estar grabados ni grabarse. Quiere decir que ese bien tiene que estar libre de anotaciones. No tiene que tener un gravamen como, por ejemplo, una hipoteca. No tiene que estar libre de ese tipo de gravámenes. Por lo tanto, salvo el caso de servidumbre, y que esto es que, por ejemplo, haya una servidumbre legal de paso en ese terreno y que realmente se haya constituido, entonces esa sí tiene una anotación en el registro de la propiedad, y entonces esa es la única excepción, salvo los casos de servidumbre. Puede ser que sea legal de paso o que sea de una servidumbre de acueducto de agua o de drenaje, de electricidad, etcétera, etcétera. Que después van a ustedes a conocer ya cuáles son los casos de servidumbres. Vamos a ver cada característica. La indivisibilidad, pues este carácter denota que el bien es una unidad natural que va a estar destinado a la habitación, totalmente a la habitación y a la subsistencia de los integrantes de la familia. Y no puede admitir división, no solo por la disposición legal, sino por los perjuicios que originaría principalmente en la pérdida del valor que tal acto acarrearía. Si lo dividen, fue por 80,000 o ya llegó a 100,000 y yo lo quiero dividir y lo voy a vender, esto perdería y perdería su valor, y entonces ya no existiría la protección hacia el bien. Por lo tanto, el patrimonio es indivisible, patrimonio familiar. Este patrimonio familiar, a partir de su constitución, se convierte en una unidad económica y jurídica de naturaleza indivisible que trae consigo la existencia legal de una copropiedad, porque el que la constituye tiene que ser el dueño del bien inmueble, y como él es el representante también de la familia, pues la familia actúa como una copropiedad, por lo que esta condición de indivisibilidad no admite ninguna clase de división o separación. O sea, se queda en una copropiedad que no se puede dividir. El patrimonio es inalienable. Esto pues implica, inalienable quiere decir la imposibilidad de enajenar. Y cuando decimos enajenar el bien, no se puede vender, no se puede transmitir. Entonces, está expresamente prohibido que el bien constituido como patrimonio familiar sea transferido a título oneroso o gratuito, individualmente o en su totalidad. Primero, porque
es indivisible y segundo, porque es inalienable por esa protección. Igualmente, dentro de lo inalienable, no puede ser objeto de venta, ni de donación, ni de permuta, ni de dación en pago, ni de renuncia, ni legado, ni de mejora testamentaria. Todos estos efectos se logran a partir de que se constituye el patrimonio familiar. Inalienables que no se puede enajenar. Y todo esto que no se puede vender, no se puede donar, permuta, dación de pago, etcétera, etcétera, que ya lo hablamos. La inembargabilidad, pues implica la imposibilidad de sometimiento del bien a un gravamen. Quiere decir que al ser considerado el patrimonio familiar un mínimo, su inembargabilidad o imposibilidad de sometimiento a un gravamen lo distinguen e identifican frente a otras instituciones civiles, permitiendo a sus beneficiados estabilidad y seguridad jurídica. O sea que no puedo constituir una hipoteca sobre ese bien. La hipoteca es ese gravamen sobre el bien, por lo tanto no se puede. Ahora bien, tanto el bien inmueble como sus frutos son inembargables, ¿verdad? Sin embargo, doctrinariamente, se sabe que como hay un precio máximo de 100,000 quetzales, pero que ese bien está generando frutos ya por más de los 100,000 quetzales, estos sí podrían ser embargables. Sin embargo, eso no está establecido en nuestro ordenamiento, pero pues así se justificaría. Ahora bien, antes de ir a los elementos, entonces, en el artículo, leamos el artículo 356, o ya lo leímos, ¿verdad? Ya, licenciado. Ya lo leímos. Ahora bien, ¿cuáles son los elementos que participan dentro de la figura del patrimonio familiar? Pues como ven, aquí van a haber sujetos y van a haber objetos. Y va a haber un elemento formal que va a ser la constitución del patrimonio familiar. Dentro de los sujetos, que esas van a ser las personas naturales que van a intervenir. Dentro de estas personas naturales van a haber los constituyentes, que son aquellas personas naturales que como propietarias de un bien y sin deudas pueden afectar o constituir patrimonio familiar. O sea que no pueden haber deudas porque si no habría fraude de acreedores, no puede existir. Y es precisamente por esa misma protección a la familia, también tendrán sus requisitos bien establecidos que hay que cumplir. Los constituyentes, o sea, la persona que constituye y que es el dueño del bien y que constituye el patrimonio familiar. Y los beneficiarios, aquellas personas en cuyo provecho se va a constituir el patrimonio familiar a fin de que el inmueble afectado les sirva de vivienda o les provea para su sustento. Como ven, estos son los sujetos. El objeto, pues ya los vimos, que son las casas de habitación, los predios o parcelas cultivables y los establecimientos industriales y comerciales que sean objeto de explotación familiar. Como ven, son solo bienes inmuebles. Ahora bien,
¿Qué clases de patrimonio familiar van a existir por el hecho de su constitución? Por la forma y por la manera de que como se vayan a constituir el patrimonio familiar, hay dos clases de patrimonio familiar, un voluntario y un judicial. El voluntario, leamos el 354 de nuevo, o aquí se los va a leer yo. Artículo 354, solo puede fundarse un patrimonio para cada familia por el padre o la madre sobre sus bienes propios, o sea que ellos voluntariamente van a constituir patrimonio familiar. A diferencia del patrimonio judicial establecido en el artículo 360. Leamos el artículo 360. Artículo 360. Obligación de constituir patrimonio. Cuando haya peligro de que la persona que tiene obligación de dar alimentos pierda sus bienes por mala administración o porque los esté dilapidando, los acreedores alimentistas tienen derecho a exigir judicialmente que se constituya patrimonio familiar sobre determinado bien del obligado. O sea que si la persona que está obligada a dar alimentos, al sostenimiento de la familia, está dilapidando el dinero, va a perder por su mala administración, va a perder todos esos bienes, los alimentistas tienen, o sea, la familia tiene el derecho de exigir, pero esto va a ser judicialmente para que se constituya patrimonio familiar sobre determinado bien del obligado. O sea que hay un patrimonio voluntario y un judicial, y como dice aquí, tienen el derecho, pero es de la obligación, entonces judicial o forzoso. Y el valor máximo, pues, del patrimonio familiar está en el artículo 355. No más de 100,000. No puede establecerse patrimonio familiar que sea de 100,000 quetzales en el momento de su constitución. Y esto, pues, que ya lo habíamos leído anteriormente. ¿Qué plazo se debe de cumplir para la constitución de ese patrimonio familiar? Porque tampoco es perpetuo. Y entonces, no puede, el patrimonio familiar no puede constituirse por menos de 10 años. De 10 años a más. Pero leamos el artículo 364. Artículo 364. El patrimonio familiar a término fijo debe comprender el término indispensable para que el menor de los miembros actuales de la familia alcance la mayoría de edad, pero en ningún caso podrá constituirse un patrimonio familiar por un término menor de 10 años. O sea, que por ejemplo, compañeros, si el menor tuviera 4 años, ¿por cuánto se tiene que constituir el patrimonio? Por 14. Por 14 años. Y si tuviera 12 años. Por 6. No. No, Por porque 10, dice que no por tiene que 10. ser menor Por de 10 años. porque dice que no puede ser menor de 10 años.
y el patrimonio debe comprender el término indispensable para que el menor de los miembros actuales de la familia alcance la mayoría de edad. Pero en ningún caso podrá constituirse un patrimonio familiar por un término menor de 10 años. Ojo con eso, ¿verdad? Entonces, eso es la forma como se va a constituir el plazo. No menor de 10 años y sí considerando que, por ejemplo, tuviera un año, pues él debe constituirse el patrimonio por 17 años y así hasta que él alcance la mayoría de edad. ¿Quién va a administrar el patrimonio familiar? Bueno, en el artículo 362, leámoslo por favor. Artículo 362. Administrador. El representante legal de la familia será el administrador del patrimonio familiar y representante a la vez de los beneficiarios en todo lo que al patrimonio se refiera. ¿Verdad? Entonces el representante legal de la familia será el administrador del patrimonio familiar. Acuérdense que el bien puede pertenecer a él o a la madre también cuando es del patrimonio conyugal, pero el representante va a ser el que va a administrar, el que tenga la representación legal y en cualquiera de los dos puede ejercer la representación. ¿Qué obligación van a tener los beneficiarios también? Porque así como tiene sus obligaciones los que van a constituir, o sea, los constituyentes, también los beneficiarios tienen una obligación. Leamos el artículo 358. Artículo 358. Obligación de los beneficiarios. Los miembros de la familia beneficiaria están obligados a habitar la casa o explotar personalmente el predio agrícola o la industria o negocio establecido, salvo las excepciones que el juez permita temporalmente por motivos justificados. Bueno, entonces la obligación es habitar, explotar y cultivar ese bien para el sostenimiento de la familia. Por eso es que los frutos tampoco van a ser, son inembargables. Entonces, esta obligación, si está bien establecida, de habitar, explotar y cultivar. ¿Por qué? Porque si hay un incumplimiento a esto por parte de los beneficiarios, el patrimonio familiar podría terminarse. Terminación del patrimonio familiar. Leamos el artículo 363. Artículo 363. El patrimonio familiar termina. Primero, cuando todos los beneficiarios cesen de tener derecho a percibir alimentos. ¿Cuándo va a ser eso, compañero? Cuando todos los beneficiarios cesen de... Cuando lleguen Mayoría de edad. a la mayoría de edad. Por eso es el plazo al que se tiene que constituir. ¿Ok? Continuemos. Segundo, cuando sin causa justificada y sin autorización judicial, la familia deje de habitar la casa que deben servirle de morada o de cultivar por su cuenta la parcela o predio vinculado. ¿Verdad? O sea, que si ellos no cumplen con los beneficiarios, no cumplen con habitar, explotar y cultivar, entonces
y no tienen autorización judicial, entonces el patrimonio familiar termina. Tercero, cuando se demuestre la utilidad y necesidad para la familia de que el patrimonio quede extinguido. extinguido. Por ejemplo, supóngase que haya se encuentre la familia con necesidades y que haya que vender el bien, pero que el bien le van a dar mucho más de los 100,000 quetzales. Entonces se debe pedir autorización judicial para que ya el juez dictamina que por utilidad y necesidad de la familia el patrimonio quede extinguido. Aquí, perdón por los números, pero son llamamientos que tenía yo en mi código. Cuarto, cuando se expropien los bienes que lo forman. O sea que la expropiación de la expropiación del Estado, entonces aquí tendría que la indemnización tiene que ser con una determinada cantidad, y ellos podrán decidir si constituyen, a través de lo que les dieron, pueden constituir otro patrimonio familiar, o por esa necesidad y utilidad para la familia, y entonces el juez puede determinar que hay término del patrimonio. Y quinto, por vencerse el término por el cual fue constituido. ¿cuántos años puede, es lo que menos se debe constituir un patrimonio? 10 años, ¿no? 10 años, ¿verdad? Y lo máximo, ¿qué 18. A los 18 años, la edad que tenga el menor del que integra la familia, ¿verdad? Así es. Eso es muy importante, y entonces eso usted lo puede subrayar, y como es tiempo, lo puede subrayar con un determinado resaltador de un color para que usted identifique que realmente esos son tiempos. Ahora bien, ¿cómo es la constitución del patrimonio? Pues esto está establecido en el artículo 400, en el Código Procesal Civil y Mercantil, en su articulado número 444, pero que igualmente puede constituirse de conformidad con la ley reguladora de la tramitación notarial de asuntos de jurisdicción voluntaria, en su articulado del 24 al 27. En el artículo 444 del Código Procesal Civil, pues está la solicitud, y preceptúa: el que desee constituir un patrimonio familiar pedirá por escrito al juez de primera instancia de su domicilio que le dé la autorización correspondiente. Esa solicitud expresará los nombres y apellidos, edad, estado civil, domicilio y nacionalidad de las personas a cuyo favor se desea constituir el patrimonio. La situación, valor, dimensiones, linderos del o de los inmuebles, porque acuérdense que pueden ser uno o más bienes. De los inmuebles, descripción del establecimiento industrial o comercial, en su caso, y de los otros bienes que deben constituir el patrimonio familiar, así como las demás circunstancias necesarias
para su identificación, el tiempo que debe durar el patrimonio familiar y el valor de los bienes y el monto de las deudas del solicitante. Acompañará a su solicitud título de propiedad, certificación del registro de la propiedad, de que los inmuebles no tienen gravamen de ninguna especie. O sea que no puede haber alguna anotación por algún gravamen en ese bien. Si hubiera una hipoteca, no se puede constituir patrimonio familiar sobre ese bien. Excepto las servidumbres que está establecido ahí. Tienen una declaración jurada de que los demás bienes no soportan gravámenes y certificación del valor declarado de los inmuebles para los efectos del pago de las contribuciones fiscales. Pues ahí realmente, como en un resumen, se hace un trámite a un juez de primera instancia, la identificación de las personas a cuyo favor se constituirá el patrimonio familiar, identificación de los bienes, el tiempo que debe durar el patrimonio familiar, el valor. Se deben de publicar 3 edictos porque acuérdense que puede haber oposición de algunas personas, y si ese bien tiene no puede ser constituido como patrimonio familiar, estos se pueden oponer. Luego la aprobación judicial en una escritura pública, inscripción en el registro de la propiedad, pues esto está en el artículo 1125, numeral 2, en donde establece que los títulos traslativos de dominio de los inmuebles y en los que se constituyan, reconozcan, modifiquen o extingan derechos de usufructo, uso, habitación, patrimonio familiar, y ahí está, hipoteca, servidumbre y todos, pero esos deben de ser inscritos en el registro de la propiedad. Sin embargo, hay una excepción: cuando el Estado proceda al parcelamiento y distribución de un bien nacional, podrá el Estado darle a cada parcela el carácter de patrimonio familiar y bastará esa calificación legal para su constitución y registro. Solo la excepción es cuando el Estado proceda al parcelamiento y distribución de un bien nacional y él le da la nominación o el carácter de patrimonio familiar, y basta con esa calificación legal para que se pueda constituir y registrar en el registro de la propiedad. Por mí, eso es todo. Muchas gracias por su atención. Les deseo muchos éxitos en su evaluación final. Y pues ahorita miraremos si tiene algo la licenciada Morales Cheu, que ahí está, oyéndome. Gracias, doctor. Y viéndolos. Buenas tardes a todos, compañeros. Fíjense que con el tema de hoy, gracias, doctor, con el tema de hoy agotamos el contenido para el examen final. Para el examen final vamos a evaluar patria potestad, tutela, alimentos y patrimonio familiar. Pero no olviden lo que les he estado repitiendo desde hace días. Deben de leer su ley del Registro Nacional de las Personas y su ley de adopciones. Para el efecto, el día martes vamos a darles unas guías de lectura
para que ustedes puedan ya leer, primero lean las leyes, ¿verdad? Y después ya responden el día martes las guías de lectura que les vamos a enviar siempre a la plataforma Classroom, ¿de acuerdo? O sea que el día martes yo espero verlos todavía, pero ya no tendremos transmisión de clases, sino que únicamente instrucciones para resolver la guía de lectura, ¿de acuerdo? Por mí, muchísimas gracias, les deseamos lo mejor. Su examen final, los exámenes finales empiezan el 15 de mayo, ya solo la otra, y el nuestro me parece que es, ahorita vamos a ver, el 15 de mayo empiezan los exámenes finales. El de nosotros es el 17 de mayo, día miércoles, hoy. Yo les voy a estar compartiendo también la información, pero ya el 15 de mayo iniciamos con los exámenes finales. No es el día de las clases. Exacto, solo van a ser lunes, miércoles y viernes. ¿Sí, Manuela Reynoso? Buenas tardes, licenciada. Necesito hablar con usted, pero al finalizar, no sé si... Está bien. Ya vamos finalizando. Elizabeth Conde, a la señora Conde. Hola, Ligda, buenas tardes, ¿cómo está? Pues yo, licenciada, igual, doctor, pues agradecerles, pues, el transmitirnos sus conocimientos, ¿verdad? El curso de civil es muy amplio realmente. Yo, pues, valoro todo lo que ustedes nos han transmitido. He aprendido muchísimo. Es el campo en el que trabajo y pues, ¿qué puedo decir? Muchísimas gracias, licenciados. Feliz tarde. Se le facilita por eso, ¿verdad, Elizabeth? Sí, Ligda, porque lo que pasa es que es lo que constantemente trabajo. Yo normalmente estoy, que partición de bien, que divorcio voluntario, que pensión alimenticia. Entonces ¿Usted trabaja en un bufete de abogados? Sí, licenciada, tengo muchísimos años de trabajar. Fíjese que yo soy un caso bien curioso. Yo soy egresada de Universidad de San Carlos de Guatemala por Escuela de Ciencia Política, pero por algunas cuestiones que le pasan a uno en la vida, yo esta carrera ya la tengo cerrada. Cuando yo retorné a la universidad, seguramente había dejado algún saldo pendiente y mis cursos se borraron, mi Ligda, y entonces estoy iniciando con esta carrera, pero para mí es una retroalimentación y como le digo, trabajo este campo, trabajo mediación también, Ligda, y pues tengo que continuar para lograr alcanzar mi objetivo. Mi meta es graduarme de esta profesión, que es la que me da de comer, la verdad. Gracias, mi Ligda. Gracias, doctor. Para servirle. Para servirle, qué bueno. Alguien había levantado la mano, pero es que los mensajes se van rápido. Pues entonces, miren, nos vamos a ver todavía el día martes con la instrucción de las guías de lectura. Muchísimas gracias por su apoyo, su comprensión, porque como les he dicho en otras oportunidades, el sistema para disque dar clases sí es deficiente, pero las circunstancias lo están solicitando, ¿verdad? Y así que hacemos lo posible para ir superando estas etapas. Mi consejo de siempre es que lean y lean todo lo que se les vaya cuando termine la clase. Generalmente termina unos 15 minutos antes, pero ustedes tienen lectura obligatoria de todos los artículos que se citan mínimo en las guías, ¿verdad? Mínimo. Pero hay otras leyes que tienen que estudiar y ustedes lo tienen que hacer, y ahorita ya van por el segundo año. Y ustedes, entonces, fíjense que ustedes con este segundo año, con su tercer semestre, están ahorita que está finalizando, van finalizando la primera parte de esta fase profesional, esa área profesional, mejor dicho, porque el área básica ya la dejaron, ya leyeron por lo menos una vez cada una de las leyes, ya tienen los lineamientos generales y ahorita ya estamos estudiando temas específicos de cada curso. Entonces, ustedes tienen que, si no lo aprendieron bien en los cursos anteriores, deben de reforzar. Ahí están los programas de estudio,
todos los profesores damos y entregamos el programa de estudios, pues entonces se ponen a leer sus programas, sus leyes y van reforzando. Como les repito, ustedes ya están en el área profesional y como tal se tienen que ir desenvolviendo, ¿de acuerdo? Pasen feliz noche. Bueno, pues feliz noche. Hoy era un tema muy corto, pero es cortito, ajá. Muy da motivo a que se pueda uno confundir. Exacto. Pero lo importante es que ustedes, si tienen bien clarito el tema del patrimonio conyugal, que se refiere específicamente a los temas del régimen económico del matrimonio, ¿verdad? En sus 3 clases, ustedes van a poder diferenciar y deben hacerlo, diferenciar el patrimonio conyugal del patrimonio familiar. Los objetivos del patrimonio familiar son diferentes, que es la protección del hogar y sostenimiento de la familia, ¿verdad? Y no olviden que esos bienes que se destinan a patrimonio familiar, además de tener el monto máximo por mandato legal en el momento de su constitución, tiene características también especiales y deben de constituirse, ya sea en la vía judicial o en la vía extrajudicial, ¿de acuerdo? Eso es lo que deben de tener claro. Pasen feliz noche. Señora Manuela, no sé qué es el asunto. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, doctor. Feliz noche. Muchas gracias. Feliz noche.